Muy buenas tardes a todos y a todas y muy bienvenidas al Congreso de los Diputados, que es vuestra casa, la casa de todos y de todas, y además en esta sala Ernest Lluch, que es un placer enorme poder compartir este rato juntas y juntos. Presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Anabel Díez, directora de Demócrata, Pilar Velasco, la directora de Artículo 14, Pilar Gómez, querida presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, diputadas, diputados, en fin, todos y todas, sed muy bienvenidos. Me complace, como os decía, daros la bienvenida en esta casa, en el Congreso de los Diputados, para celebrar juntos y juntas el Día Internacional de la Mujer y que este acto lo monte la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Para mí, para nosotros y para nosotras es un lujo enorme. Por tanto, muchísimas gracias, Anabel, y muchísimas gracias a los periodistas parlamentarios por ese trabajo serio y riguroso y por poner en valor aquello que sin duda es absolutamente fundamental, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Es un lujo tener la oportunidad de poder compartir con expertas, con periodistas y con políticas inquietudes y análisis de algo tan importante para nuestra vida como los avances conseguidos y los retos que todavía nos quedan por delante para conseguir esa igualdad real entre hombres y mujeres. Josefina Carabias publicó allá en el 1934 en la revista Crónica un artículo sobre el papel de las mujeres en la Revolución. El artículo comenzaba así: antiguamente las revoluciones las hacían los hombres, decía, ahora ya las hacen también las mujeres. La revolución por los derechos de las mujeres comenzó hace mucho tiempo, hace más de un siglo. Pero es cierto que no hemos parado de dar saltos de gigante. La gran revolución de nuestra época es el avance del feminismo y se ha demostrado con creces en la última década que su poder transformador es inagotable. Las movilizaciones por las reivindicaciones contra las violencias sexuales, el cumplimiento con el Convenio de Estambul a partir de la Ley de Garantía de Libertad Sexual, que estipuló mecanismos legales de prevención, detección y reparación para violencias fuera del ámbito de la pareja o expareja. Las nuevas normativas que garantizan la necesidad de formación en perspectiva de género de muchísimos profesionales para poder hacer real y efectiva la lucha por la igualdad. La reforma de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que señala el imperativo de que los abortos se realicen en centros públicos y en hospitales cercanos a la vivienda de las mujeres, y muchísima más normativa y legislación avanzada que tenemos el gusto y el orgullo de tener en nuestro país. El empuje del movimiento feminista ha sido imparable en los últimos años. Ha dado respuesta a múltiples requerimientos históricos y ha traído aquí, al Congreso de los Diputados, los grandes problemas de nuestra sociedad, para someterlos a debate y a una necesidad de diálogo y acuerdo que permita el avance social. Pero hay un tema que representa, sin duda, una lucha histórica del movimiento feminista y que es transversal a muchas: la conciliación familiar y personal. Las políticas económicas, desde tiempos inmemoriales, han dejado apartado el importante papel de las mujeres en el correcto funcionamiento de la sociedad y han olvidado a las madres, a las mujeres trabajadoras, y también a las mujeres cuidadoras. La distribución del tiempo y de las responsabilidades se ha estructurado y se sigue estructurando de una manera errónea, desde mi punto de vista, que resulta fallida por desigual y que condiciona la experiencia de las mujeres tanto en el terreno laboral como en el terreno de los cuidados. Hemos avanzado mucho, muchísimo. Ha habido cambios legislativos, permisos parentales, el derecho a la desconexión digital y la flexibilidad laboral y el teletrabajo, entre otras, y una conciencia mayor sobre lo esencial de equilibrar vida personal y vida profesional. Pero hacer efectiva una verdadera cultura de conciliación y corresponsabilidad es aún un desafío enorme. Aquí mismo, en el Congreso de los Diputados, tenemos el firme compromiso de garantizar, en la medida de lo posible, la conciliación personal y familiar. El parlamentarismo, y ya lo saben bien, tiene unas necesidades especiales, no cabe ninguna duda de ello. La plenitud de la representatividad y del ejercicio democrático del diálogo y de la confrontación de pareceres
para llegar a consenso pasa hoy día por la presencialidad, por ejemplo, y esa es una de las cuestiones que todavía estamos trabajando. Y esta casa, además, se sostiene gracias al trabajo de muchísima gente que desarrolla muy diferentes oficios, como también conocen bien en esta casa. Las jornadas maratonianas de los plenos, a veces inevitables, condicionan no solo la vida de parlamentarios y parlamentarias, también de periodistas, de una forma muy especial, sino también de todo el personal de la casa, ujieres, letrados, personal de seguridad, en fin, muchísimos y muchísimas. Por todo ello, yo sé, como presidenta del Congreso, que debemos esforzarnos en posibilitar un equilibrio, en posibilitar la conciliación, y así intentamos hacerlo e intentaremos avanzar en ello. Está clarísimo que mientras no prioricemos los cuidados de la sociedad, mientras no los pongamos en el centro de las políticas y no de las políticas sociales, sino de las económicas, mientras no consigamos una justa redistribución de los tiempos de trabajo y de los salarios, no solo no lograremos trabajar para vivir en vez de vivir para trabajar, sino que estaremos dejando de luchar por una sociedad de verdad igualitaria. Y ahora, para dar comienzo al acto, cedo la palabra a la presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Anabel Díaz, agradeciéndole una vez más, como hacía al principio, el organizar esta jornada y poner en esta, que es la casa de todos, como relieve el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, presidenta. Muchísimas gracias y como siempre, pues gracias añadidas por la respuesta que siempre tienes a cualquier demanda de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, igualmente que la mesa del Congreso y los portavoces, iba a decir en su inmensa mayoría. Desde luego, los aquí presentes son un ejemplo de compromiso y de que siempre responden a cualquiera de nuestras llamadas. En este caso, el impulso de Pilar Gómez, directora de Artículo 14, de Pilar Velasco, directora de Demócrata, compañeras periodistas, en este caso amigas, y es de verdad, tuvieron esa idea hace ya muchos meses, que había que hacer algo relacionado con la conciliación. Ellas, de los periodistas no hay que hablar nunca, pero yo sí que os digo que ellas son un ejemplo de esfuerzo, de tenacidad, de problemas de conciliación, de superación. Bueno, pero como no se trata de hablar de los periodistas, sino de la sociedad en su conjunto, pero yo ahí dejo la pincelada porque sería de justicia lo mismo que el caso de María Rey, que va a venir ahora dentro de un poquito, está viniendo también de su tarea profesional y está llegando y también cumple esos requisitos. Muchísimas gracias a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, por estar aquí. Muchísimas gracias a Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres, y tantas cosas que desde que era muy jovencita esto se lo creía. El tema de la igualdad, ha peleado por ello, ha reflexionado mucho, ha teorizado y siempre es una aportación escucharla. En este caso, la próxima será Elena Valenciano, que aquí podría estar perfectamente en esta mesa porque tiene opinión al respecto. Este es un saludo, una presentación, porque yo lo que quiero es agradecer a las expertas que van a hablar en la segunda mesa después de las políticas, y les quiero agradecer especialmente su aportación a la sociedad. Es muy importante, la mujer, el problema de la mujer, es muy importante que haya mujeres que estén dándole vueltas, que se están esforzando continuamente por buscar nuevas facetas, sacar ramales de por dónde la sociedad. Hay problemas que son estructurales y endémicos, a pesar de que se avanza mucho, como muy bien ha dicho la presidenta, pero van saliendo problemas nuevos que afectan a las mujeres. Por eso, muchas gracias por aportarlo y estar siempre atentas a la sociedad. Tengo nada simplemente que añadir, que todos estos avances, todos estos debates, todo el futuro y el presente de la igualdad entre las mujeres está bajo el paraguas del feminismo,
que yo creo que en este foro no hace falta decirlo, que el feminismo no tiene antónimos, no es contra nada ni contra nadie. Faltaría más aquí, pero conviene decirlo. Por ahí fuera no hay guerras con nadie, muchísimo menos con los hombres que tienen que estar en primera fila en esta batalla. Bajo el paraguas del feminismo surgen los avances. Y bajo el paraguas del Parlamento también. Es imprescindible. Por eso, gracias a las expertas que nos van a hablar y gracias a las portavoces, gracias a las políticas, que son ellas, con su trabajo, las que tienen que legislar para que el flujo de la sociedad se traduzca en leyes y en normas. Muchas gracias a todas. Buenas tardes. Reitero el agradecimiento. Muchas gracias, presidenta de la Cámara. Muchas gracias, autoridades, presidenta del Tribunal de Cuentas. Gracias a todas las y los asistentes, a las mujeres que estáis aquí. La agenda de las mujeres siempre es muy apretada. Hoy somos conscientes de que también lo era y quería agradeceros vuestra asistencia. Especial mención a los equipos, por supuesto, a las colegas, compañeras de la Asociación de Periodistas Parlamentarios que han organizado estas jornadas, a los equipos de Artículo 14, de Demócrata, que han trabajado también para que fuera posible, y mención especial también a muchas de vosotras que con vuestra generosidad habéis ayudado a que se convocara y a que se fuera transmitiendo esta convocatoria. Gracias por la generosidad de acompañarnos tanto Cuca Gamarra, secretaria de Organización del Partido Popular, Andrea Fernández, portavoz de Igualdad del Partido Socialista, Pilar Bayuguera, portavoz de Igualdad de Esquerra Republicana, Verónica Barbero, portavoz de Igualdad de Sumar, portavoz de Sumar. Muchísimas gracias porque, como digo, la generosidad de que estéis con vuestra agenda y distintas sensibilidades aquí es importante. Para nosotras, desde dos medios de comunicación especializados, uno en legislación, en cubrir la actividad parlamentaria, y Artículo 14 especializado con el foco puesto en la igualdad, era muy importante para nosotras abrir un hueco en esta semana en la celebración del Día Internacional de la Mujer, porque teníamos la sensación de que cuesta cada vez más hablar de los temas que nos afectan y que nos importan a todas, de que la agenda de la igualdad y la agenda de la mujer cuesta que tenga el sitio que merece. Así que este es el motivo principal de la jornada. Si hacemos balance de la actividad de la legislatura, de la agenda legislativa por la igualdad, en la pasada legislatura se puso el foco fundamentalmente en cuestiones como la importancia de quienes firmaron el Pacto contra la Violencia de Género, la agenda contra las violencias sexuales, la agenda también de la Ley Integral por la Igualdad y del aborto. Y cuando la legislatura todavía le quedaba un poco, cuando la siguiente pantalla tocaba hablar de conciliación, como por ejemplo la Ley de Familias, decayó la legislatura y estamos en esta nueva legislatura un poco con esa agenda abierta todavía y con esa agenda de la legislación por la conciliación todavía abierta. Por tanto, quería lanzaros la primera pregunta. Andrea Fernández, ¿te parece? Empezamos por ti, por el Grupo Socialista, Grupo de Partido de Gobierno, y la abro después a todas. ¿Cuál es el balance que hace usted de la agenda que se ha conseguido? ¿En qué punto estamos? ¿Y qué es lo importante que queda por hacer? Bueno, Pilar, muchísimas gracias. Creo que la pregunta es particularmente compleja, porque si extendemos la reflexión más allá de la legislatura y lo extendemos al mandato, creo que durante toda la etapa de gobierno de Pedro Sánchez los trabajos en materia de igualdad han sido muy prolijos, fundamentalmente porque se ha generado mucho debate al respecto de la igualdad. Y creo que es algo positivo, porque ese debate, como decía, ha dado luz a leyes y a políticas que han sido muy importantes. Para mí, desde luego que la más importante se ha materializado recientemente y es la aprobación del Pacto de Estado, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y además tenemos aquí a Elena Valenciano, que tengo la sensación a veces de que cuando hablamos de avances de derechos en materia de igualdad
las autoras o las propulsoras siempre quedan pues en un segundo plano en eso que llamamos las mujeres, el avance de las mujeres, pero todos esos avances generalmente tienen nombres y apellidos y tienen detrás, por lo general, a mujeres y, en mi opinión personal, si se me permite, a mujeres socialistas. Y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue una iniciativa de Elena Valenciano, que se dirigió a la presidencia de la Cámara para poner sobre la mesa la necesidad de abordar este pacto, y fue después el Grupo Parlamentario Socialista el que impulsó e inició ese debate. Así que gracias, Elena, porque el Pacto de Estado contra la Violencia de Género tiene tu nombre y creo que es importante decirlo. Como decía, para mí es este pacto el gran avance o el avance más destacado del mandato por varios motivos. Uno, porque es una batería de medidas, de más de 400 medidas, que abarcan también nuevas violencias, nuevas formas de violencias, nuevos problemas, como se indicaba antes, que tienen las mujeres, que tienen que ver con la violencia en el ámbito digital, que tienen que ver con la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce por parte de los padres sobre los menores. También incluye algunos elementos vinculados a la mejora del tratamiento judicial de la violencia machista, la conexión entre juzgados, es decir, cuestiones muy concretas que nacen además de la escucha yo diría que cientos de expertos que han venido a explicarnos y hablarnos de la violencia de género desde todos los ámbitos, desde el ámbito del Poder Judicial, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde las organizaciones feministas, y todo ese conocimiento es lo que ha dado como resultado un trabajo serio, un trabajo riguroso, y además, como segundo punto que yo pongo sobre la mesa, es que es un gran acuerdo y creo que es una enorme noticia que en esta Cámara, que durante muchos años ha pasado a la luz pública por las broncas, por la polarización, pues resulta que aquí había un grupo de mujeres de todos los partidos políticos hablando, y digo mujeres porque éramos mujeres, éramos casi todas mujeres, hablando y tratando de poner solución a un problema tan complejo como la violencia de género. Y creo que podemos felicitarnos por ello, porque si todos los debates se abordaran de ese modo, creo que sería mucho más fácil llevarlos a buen puerto. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo, la verdad, no era mi intención empezar así, pero yo creo que lo justo también me vas a permitir, Andrea, que haga algunas correcciones y algunas precisiones, porque si hablamos, y creo que hay que ser justos también con cómo han transcurrido las cosas, ¿no? Y esta casa, al final, es testigo de cómo transcurren las cosas. Porque ese pacto de Estado contra la violencia de género pues es un compromiso de un presidente llamado Mariano Rajoy en un debate de investidura que luego avanzó con una proposición no de ley del Partido Socialista que fue enmendada por el Partido Popular y que a partir de ahí se sumaron muchos grupos. Creo que ese es el transcurso, o por lo menos yo creo que también hay que ser claros en esos. Se habla de dónde estamos o de dónde venimos o cuáles son los retos que tenemos por delante o cuál es la agenda, ¿no? La agenda política o la agenda parlamentaria. A mí me gustaría decir y poder decir aquí que tenemos una agenda parlamentaria por delante donde estamos hablando y que están siendo protagonistas fundamentalmente la agenda de cómo conciliar en España y fundamentalmente cómo conciliar las mujeres españolas para que podamos conseguir de esa manera, desde la conciliación, también acabar con esa brecha de género, esa brecha salarial que nos lastra a todas. Pero la realidad es que eso no está en la agenda parlamentaria con el protagonismo que tendría que estar. Sí que nuestro partido, el Partido Popular, hemos registrado una proposición de ley para abordar la conciliación y creemos que debe abordarse teniendo en cuenta, por un lado, pues la gratuidad del 0 a 3. La educación infantil es una de las claves para que podamos seguir avanzando en esa gratuidad, en esa conciliación, que no es solo un problema de las mujeres, es de la sociedad en su conjunto, pero que evidentemente a quien más nos está afectando es a las mujeres y los datos están ahí, ¿no? Cuando el 74% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, evidentemente nos tenemos que preguntar el por qué. Y las claves y el análisis de los datos nos dicen que es porque no se encuentra un trabajo, un empleo a tiempo completo, pero también por el cuidado de hijos y familiares, con lo cual estamos evidenciando que hace falta conciliación para que podamos seguir avanzando en una igualdad que todavía no es real y, por tanto, no es efectiva.
No solo el 0 a 3, hay que seguir avanzando en los permisos de paternidad y de maternidad con una ampliación de los mismos. Y aquí me gustaría también no solo plantear esa ampliación de las semanas de permisos, que deben reconocerse, sino también abogar por algo, y hoy alzaban la voz, yo lo he podido leer a través de los medios de comunicación, las familias monoparentales, ¿no? Es decir, porque fundamentalmente hay mujeres que tienen menos derechos sus hijos que aquellos hijos que han nacido en familias donde hay dos progenitores, ¿no? Y eso también es necesario para hacer posible esa conciliación y ese deseo de ser madre y de ser padre que tienen muchos españoles y que reconocen que no lo pueden ver cumplido. Y esas políticas de conciliación son las que pueden ayudar y pueden ser el instrumento útil para que se pueda conseguir esa igualdad. Pasa efectivamente por la flexibilidad de la que habéis hablado en la introducción, y pasa también por esa desconexión digital, que sí es cierto que está reconocida como derecho, pero a la que todavía le falta mucho camino para que pueda ser una realidad en una sociedad tan digitalizada, pero que la desconexión no es una realidad, y eso con la conciliación pues tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que tenemos mucho camino por delante, y dentro de esa agenda creo que hay cosas en las que se está fallando o se ha fallado. Y si vamos a la pasada legislatura, creo que legislar de una manera superficial, no teniendo en cuenta lo que opinan los expertos o aquello que los expertos nos dicen en informes, tienen consecuencias para las mujeres. Y la llamada ley del solo sí es sí ha tenido consecuencias muy negativas para las mujeres españolas. Y lo tuvo porque no nos tomamos… legislar es una cosa de una alta responsabilidad y nos tiene que llevar a contar con los mejores en el asesoramiento también parlamentario para que la legislación acompañe de calidad y, por tanto, de unos efectos, y, por otro lado, a saber que la toma de decisiones a la hora de votar una enmienda o ratificar un texto pues tiene que contar con el rigor de conocer las consecuencias de todo aquello que se va a aprobar. Y esto ha fallado. Y ha fallado porque si no, no se hubiera aprobado una ley que ha permitido que más de 1.400 violadores hayan visto reducidas sus condenas e incluso muchos de ellos hayan sido puestos en libertad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Disculpad. Bueno, lo primero, quería agradecer al artículo 14 a Demócrata y a la Asociación de Periodistas Parlamentarios la invitación y también la organización de estas jornadas, y a todo el equipo que ha participado, incluido el del Congreso, estimada presidenta. Creo que son jornadas muy importantes en las que hablemos de igualdad. Creo que es un tema trascendental que deberíamos estar hablando continuamente en este hemiciclo, incluso como una perspectiva que fuera transversal a todas las normas que hacemos. Y, por lo tanto, muy agradecida, porque estos son debates trascendentales y porque, además, la prensa tiene un papel también muy relevante en el avance en igualdad en nuestro país. Y está muy bien que nos preocupemos por poder hablar de ello, ¿no? Yo, para ser sincera, no soy la portavoz de igualdad del grupo. Portavoz de Sumar. Soy portavoz de Sumar y portavoz de trabajo, porque sí que soy una persona… Sí que me he especializado en igualdad, pero en el mundo del trabajo, ¿no? Y entonces yo, como soy así un poco hija desde el orgullo, pero también desde la humildad del movimiento sindical feminista, yo suscribo esto de que la sociedad es un reflejo de nuestras relaciones laborales. Y eso lo suscribo también desde el punto de vista o de la perspectiva de igualdad. ¿Por qué? Yo creo que nosotras, hablando de agenda y de lo que llevamos haciendo en el Gobierno de España desde el año 2020, nosotros desarrollamos una serie de medidas que son de largo recorrido, y es así, y que están dando sus frutos. Los empezaron a dar mucho más rápido que cualquier experto o experta hubiera dicho, pero lo cierto es que los están dando, ¿no? Modificamos la letra y la música de las relaciones de trabajo y tenemos más mujeres ocupadas que nunca, más de 10 millones de mujeres ocupadas, con contratos más estables, con mejores condiciones de trabajo. Hemos subido continuamente el salario mínimo interprofesional, lo que se ha traducido en una reducción de casi 5 puntos de la brecha salarial de género. No es suficiente nada de esto, ¿eh? Comparto totalmente con las personas que me han precedido en uso de la palabra y seguramente con Pilar que nos queda mucho por hacer. Esto lo tengo clarísimo. ¿Y qué es lo que queda por hacer? Bueno, en materia de conciliación, por referirme sucintamente al título de la jornada ya en esta primera pregunta, yo creo que hay una cuestión ex ante, una cuestión de fondo que tenemos que valorar. Conciliar es un término que históricamente se ha utilizado para situar los cuidados en las mujeres. Esto es algo que tenemos que superar. Nosotras queremos hablar de corresponsabilidad, de un reparto igualitario de las tareas de cuidado. Y esto pasa por varias cuestiones que son centrales. Lo primero, las medidas de conciliación no pueden pasar, se llaman permisos o de otra manera, que hay otras formas, no pueden pasar en ningún caso por expulsión de las mujeres del mercado de trabajo ni por reducción de salario.
Ya sabemos que las mujeres usamos más permisos. Sabemos, de hecho, que cuando los usamos con más duración que los hombres. Pero donde se sitúa la tasa que nos separa más a hombres y mujeres es en las excedencias y en las reducciones de cuidado, las reducciones de jornada por cuidado. ¿Por qué? Porque son situaciones de expulsión del ámbito laboral y situaciones de renuncia al salario. Y ahí es donde la tasa diferencial con los hombres es un 10%. Por eso, una medida que permita cuidar y que permita reducir el tiempo de trabajo de manera transversal, de manera universal y de manera objetiva, como puede ser una reducción de la jornada de trabajo para todas las personas trabajadoras del país, es una herramienta de corresponsabilidad. Y esto es lo que es, ¿no? Y, por último, no voy a hablar solo de ámbito laboral, que estaría feo, además, porque no es lo que me has preguntado. Aunque, bueno, me voy a ir una y otra vez porque es el que conozco bien, ¿no? Sí, ¿no? Digo que yo... Más otra a colación, porque la última vez que yo estuve en esta sala haciendo en una jornada, en un evento de este tipo, la organizó mi grupo y fue para hablar del derecho al aborto. Yo creo que queda mucho. Y queda mucho porque queremos seguir avanzando. Y también, aunque no es una respuesta, porque el movimiento feminista siempre va hacia adelante, porque estamos en un momento de rearme reaccionario y machista. Un rearme reaccionario y machista que además es profundamente antifeminista. Las feministas no estamos en contra de nadie, pero los reaccionarios sí. Yo creo que tenemos que avanzar en derechos, pero también tenemos que proteger aquellos derechos que hemos conseguido con mucha lucha del movimiento feminista. Por eso, entre otras medidas, no relacionadas con la conciliación, pero sí con el reconocimiento de nuestros derechos, y esto al final, con los estereotipos y los roles, vuelve una y otra vez a la conciliación y a todo lo que nos define como mujeres en el ámbito civil, pero también en el laboral, creo que es importante pues, avanzar en cuestiones como que el derecho al aborto esté en la Constitución. Sí, gracias. Me sumo a los agradecimientos por la invitación. Ahora estaba mirando el móvil, no quisiera que nada lo interpretara como una falta de atención, sino que para conciliar me había pedido un tren que acabo de anular porque veo que no llego y, por tanto, ya veremos cómo llego a Barcelona y eso que estaba haciendo, prefiero hacer la mesa con tranquilidad. Yo parto de un punto que ha puesto Verónica encima de la mesa y que lo considero esencial. La palabra conciliación para las feministas la deberíamos leer como una trampa. Es decir, conciliar quiere decir poner de acuerdo dos cosas que son antitéticas entre ellas. Pero es que resulta que somos personas enteras. Yo no soy una persona diferente cuando trabajo, que cuando estoy en mi casa, que cuando me dedico al tiempo libre, que cuando me dedico al cuidado de personas. No me puedo partir y decir, bueno, mientras estoy en el trabajo no tengo hijos, o no tengo madres, o no tengo lo que sea que tenga. Por tanto, que no me llamen porque mi tiempo... ¿De dónde parte esto? ¿De dónde parte esta concepción del 8-8-8 y que en 8 horas, ¿se entiende? Por día. Y que en las 8 horas de trabajo tu vida personal desaparezca y solo eres trabajadora o empresaria o autónoma o lo que sea. En las otras 8 horas solo importa tu vida personal y nada de trabajo, no puedes estudiar, no puedes ampliar, no puedes llamar, nada. Y en las otras 8 se supone que duermes. Cosa que no es cierta, porque ninguna de las que estamos aquí dormimos 8 horas cada noche, porque entre pitos y flautas dormimos 6 y gracias. Las que puedan. Entonces, es muy... Esto sale cuando yo estoy haciendo pública en la facultad, te hacían un diagrama que te contaban cómo iba el sistema económico y te decían las empresas ponen en el mercado personas para trabajar. El mercado es el que reparte la persona y además los bienes. La empresa, como en esas personas que te vienen de la familia, trabajan y además compran, son usuarios de los bienes de las empresas. Te hacían un cuadrito fantástico. Y entonces eras muy consciente que para la economía las personas nacen solas, crecen solas, se alimentan solas, son como por generación espontánea, están todas siempre al servicio de la empresa y del mercado sin que nadie haga nada. Esto es evidentemente mentira. ¿Y de dónde sale la necesidad de la conciliación? Pues de que nuestra perspectiva es únicamente económica y empresarial. Y eso es lo primero que debemos romper. Cuando las izquierdas básicamente hablamos de poner la vida en el centro, estamos hablando precisamente de eso. Y estamos hablando de que al final no estamos reconociendo, y aunque suene un poco extraño viniendo de un partido que estamos muy a la izquierda, el rol social que tiene la crianza, el rol social que tiene la perpetuación de la especie.
Somos el Estado con una tasa de fertilidad, bueno, de tener hijos, más baja casi de toda Europa. Esto puede achacarse a la falta de políticas vinculadas a la familia o puede achacarse a que nos ha entrado en el imaginario colectivo una manera de vivir que hace imposible la reproducción social. Cuando una sociedad no se reproduce con normalidad, todos sabemos lo que pasa. Y luego se quejan de los inmigrantes, pero suerte tenemos de ellos, porque si no estaríamos ya en la extinción de trabajos, de modos de vida y demás. Por tanto, esta mirada sobre la conciliación yo creo que debe de desconstruirse y volverse a construir, porque seguro que podemos hacer nuestros cuerpos y nuestras vidas mucho más habitables con una concepción de la familia, del tiempo libre, del trabajo, de la aportación social, tanto en materia económica como en materia de conocimientos de todas, mucho más complejo. Reducción de las horas de trabajo, obviamente, por descontado a vuestro lado, ya lo sabéis, pero no es suficiente tampoco, porque las estructuras y la rigidez de los propios trabajos impiden aquello que quizás sería mucho más normal, y es decir, oye, hoy tengo que llevar a mi madre a la residencia, a los niños al cole, al perro al veterinario, y además me encantaría poder comprar para cenar, por tanto, con tu permiso, hoy no vengo, pero mañana te hago una jornada doble o nos lo arreglamos. Y eso no existe. Eso no existe, porque si nos vamos a las que pensamos que pueden hacer eso, que son las autónomas, estas trabajan del orden de 12, 14 horas, mucho más que cualquier asalariado o asalariada. Por tanto, el proceso de repensar debemos hacerlo a partir de la importancia también social que damos al tema del trabajo. Fijaos que con las nuevas superwomas que nos inventamos, que no es culpa del feminismo, no lo es. El feminismo era la lucha para que fuéramos iguales delante de la ley, igualdad delante de la ley y equidad delante de la vida. Y eso me parece muy importante ponerlo encima de la mesa, porque la igualdad, sabéis que aplicada sin ningún tipo de cortapisa es lo más injusto que puede haber. Es lo más injusto. Si a mí quieren hacerme igual a un hombre, que es el reflejo máximo de a lo que yo debo tender, nunca tenderé a eso, porque no lo soy ni ganas. Y todos juntos, con el resto de opciones que hay, conformamos la sociedad. Pero lo que debemos buscar es ese ámbito de comodidad que han tenido los hombres en su acción pública, que sea aplicable también a las mujeres. Pero eso quiere decir cambiar todas las normas. Porque no actuamos en público igual y tampoco actuamos en privado igual. Y además no hay ningún mandato que nos diga qué es ser mujer como toca o qué es ser hombre o qué es ser lo que sea como toca. Y ahí debemos inventarnos. Y yo creo que en esto nos ayudan las expertas. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Tampoco nos confundamos. Las expertas y los expertos tienen ideología. Y, por tanto, es como cuando dicen periodistas tenéis ideología, expertos tienen ideología, las cátedras de las universidades tienen ideología. No nos hagamos trampas. Los expertos nos cuentan lo que ellos quieren contarnos a partir de datos utilizados para su... Me encanta que haya debate. Luego lo comentamos, pero los datos en... Oye, si hay alguna cosa que me gusta, es ser disruptiva y que me contradigan. Porque del acuerdo a veces está muy bien cuando es un consenso, pero si es un relato oficial no sale nada. Yo creo que los expertos utilizan los datos como fomento o como fundamento de sus tesis. Y es legítimo, absolutamente legítimo. No sé si me explico. Vale. Por tanto, a lo que íbamos. Nuestra propuesta pasaría por hacer un repensamiento de cómo nos estamos relacionando con el mundo del trabajo, con el mundo de la economía, qué ponemos en el centro y qué es lo fundamental, y, por tanto, cómo administramos las redes de relaciones que tenemos entre nosotros. Porque siempre las mujeres salimos perdiendo y siempre las mujeres estamos cortadas en varias cosas que todas juntas son una, pero eso es falso. Las mujeres somos una. No 4, 3, 12 en función del rol que ocupemos en aquel momento.
porque, como dice Anabel, lo hemos organizado periodistas, pero bueno, nos juntamos así mucho y no pasa nada. Daros las gracias a todas por estar aquí, a las autoridades, a vosotras que nos habéis dado vuestro tiempo, que hablábamos aquí. Me voy a quedar con corresponsabilidad, que me ha gustado mucho, me lo anoto para el próximo cartel. Y a Laura Baena, que es fundadora de Malas Madres, que luego tendremos la oportunidad de escucharla. Muchas gracias. A Lucila García, que también está aquí, que son nuestras expertas, que nos van a dar su visión. Y además, en el caso de Laura también yo creo que desde esa experiencia de buscar esa conciliación o corresponsabilidad. Yo, aprovechando que estáis aquí de distintos grupos y colores, lo que sí hemos visto en esta legislatura, lo que está sobre la mesa, era esa reducción de la jornada laboral y me ha gustado porque hemos puesto sobre la mesa esos debates. No todas las mujeres son iguales. Una autónoma, a lo mejor esa reducción de la jornada laboral no tiene la misma opción que una mujer que trabaja en una gran empresa. Y, bueno, me gustaría saber cómo se puede llegar con una reducción de la jornada laboral, si hay una posibilidad de un mayor consenso. Aquí hemos visto acercamientos de PP y Sumar, hemos visto incluso en la propia coalición de Gobierno diferencias y que me digáis un poco si realmente se puede aplicar esa reducción de jornada laboral abriéndolo a esa mayoría de mujeres, que somos cada una muy diferente y en circunstancias también muy diferentes, pero con algo en común, que tenemos que luchar por esa corresponsabilidad. Muchas gracias. Empezamos por Sumar, que fue la que hizo la propuesta, si os parece, y luego ya vamos pues con PP, PSOE y acabamos con RC, o como un poco queráis. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que, evidentemente, creo que sí que es posible el acuerdo. No solo lo creo porque soy una persona posibilista y, además, creo que la negociación y el diálogo siempre son los canales más adecuados para hacer políticas transformadoras, para hacer cualquier política, ¿no? Y porque me he dedicado toda la vida a mediación. Entonces, yo creo que al final estoy obsesionada con conseguir acuerdos hasta para lo que tiene que cenar mi hijo. Así voy, ¿no? Pero creo que es una medida que va a conseguir, ya lo tiene un gran consenso, 2 de cada 3 personas, según las encuestas, creen que es una buena medida la reducción de la jornada laboral. No entrevistamos solo a las personas que trabajan por cuenta ajena, que es a quien va a apoyar esta medida. Las encuestas no seleccionan a las personas según su profesión, su trabajo, su ocupación, ni las horas por convenio, ¿no? Pero creo que hay algunas razones que además encajan perfectamente, una de las cuales ya la he dicho, con esta jornada, con hablar de, bueno, pues de mejora de las condiciones de vida de las mujeres, que al final redundan en mejora de la sociedad en su conjunto, que son más argumentos que yo querría poner en la mesa hoy para la reducción de la jornada laboral, más allá de los económicos, porque esos están ahí, las empresas, incluso las pymes, tienen un margen de beneficio muy amplio, la mejora de la productividad, me los paso rápido, de la productividad del factor trabajo ha estado por encima del 15% en los últimos años, ha sido el factor de productividad del capital el que ha bajado un 21%. O sea, claro, aquí hay la cuestión de por qué el factor trabajo es el que tiene que no reducir la jornada con excusas de productividad relacionadas precisamente con el factor capital. Igual lo que tenemos que hacer es mejores decisiones de inversión, pero subir la productividad a través de la reducción de la jornada, que se está produciendo en los países en los que se aplica, ¿no? Pero más allá de eso, repito, es que, claro, hay una serie de razones por las que se mejoraría la productividad. Voy a empezar, digamos, por una cuestión que es fundamental, que es que la norma que va a venir al Congreso de reducción de jornada laboral no habla solo de modificar el 34 del Estatuto de los Trabajadores y situar la jornada por ley en 37 horas y media. No solo habla de eso, pero no solo. Habla de otras 2 cuestiones. Una que se ha mencionado, la desconexión digital real en nuestro país. Y otra, habla del registro de jornada. Y claro, es que la reducción de jornada, yo soy inspectora de trabajo, la reducción de jornada es muy importante, pero lo del registro de jornada ya es la clave de bóveda de todo esto, porque da igual que tengas 40 horas de jornada que tengas 36, que si el registro de jornada no refleja lo que tú trabajas realmente, pues trabajarás lo que te diga la empresa. Lo siento, pero esto es la vida y lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, sobre estas cuestiones que regula y por qué son importantes para las mujeres. El 74% de los contratos a tiempo parcial en nuestro país los ocupan las mujeres. 2 cuestiones. Una, el exceso de jornadas, de horas complementarias que se llaman, ¿no?, que son las extraordinarias del tiempo parcial, es abrumador. Abrumador. Lo dicen los datos, lo digo como inspectora en actuaciones reales. Hay un montón de excesos de horas en el tiempo parcial no remuneradas y no cotizadas. Esto es así. Y un registro de jornada que directamente va en remoto a la inspección de trabajo, esto va a cambiar mucho las cosas. Va a cambiar mucho las cosas.
Bueno, y además que no sea tratable directamente por la empresa, sino que sea un modelo que no es un papelito de estos que se firma a final de semana con lo que dice la empresa que hay que poner, que esto ocurre mucho, ni siquiera es un sistema digital solo modificable por la empresa. Este registro de jornada es diferente, accesible para la representación legal de los trabajadores y también para las personas trabajadoras en cualquier momento en el centro de trabajo. Esto es lo que plantea la norma que regula la reducción de la jornada laboral. Pero es que, además, para las trabajadoras a tiempo parcial, lo que esta norma plantea no es una reducción de su jornada, es que se queden con la jornada que tienen. Por lo tanto, lo que plantea esta norma es una subida de salario de las mujeres. Esto es lo que plantea el Acuerdo de Diálogo Social de Reducción de Jornada. Porque si tú simplemente no me reduces la jornada y el salario por hora vale más, me incrementas el salario. Esta es la norma de reducción de jornada que se plantea por el Acuerdo de Diálogo Social y por el Gobierno de España. Como digo, el registro de jornada es fundamental. Y hay otra cuestión que es nuclear y que no podemos perder de vista. Y sé que es muy de cafetero laboralista, pero las cosas son así. Hay una gran cantidad de sectores en nuestro país que a través del convenio colectivo ya han conseguido tener jornadas, bueno, más allá del sector público, han conseguido tener jornadas, digo, en el sector privado que están en las 37 horas y media o por debajo. Cataluña, de hecho, es uno de los, digamos, de los territorios del país en el que hay pues una jornada por debajo de las 37 y media en un montón, no de 37 y media, por debajo, en un montón de sectores, ¿no? El porcentaje más alto que hay en todo el territorio. ¿En qué sectores no se consigue la reducción de jornada? Volvemos a los estereotipos que conducen a la segregación horizontal en el mercado de trabajo y a los guetos de terciopelo. ¿Qué sectores no reducen la jornada? Por convenio. Aquellos en los que hay una presencia mayoritaria de mujeres. Suelen ser comercios, suelen ser pymes y micropymes. Es verdad que hay menos relación, menos sindicación, pero también, bueno, por una infravaloración histórica, yo lo siento, pero la vida es así, del trabajo femenino, se nos ha dado, y eso hace que el poder sindical en la negociación sea inferior. Yo lo he dicho muy a lo bruto y muy rápido, pero esto es un razonamiento que de largo se justifica solo. La reducción de jornada laboral por ley, estas 37 horas y media en el Estatuto de los Trabajadores, van a beneficiar sobre todo a sectores feminizados, sectores con poca capacidad de movilización y de presión sindical. Y esto es trascendental y es una medida, por lo tanto, feminista, y por eso creo que todas estaremos de acuerdo en que debemos apoyarla. Bueno, se hacía una referencia por parte de Pilar a que evidentemente no es lo mismo el trabajo autónomo que el trabajo por cuenta ajena, hasta tal punto que los datos también están ahí. Es decir, una mujer, una autónoma, trabaja 4 horas más al día que un autónomo. Ahí está el dato. Con lo cual, es la demostración también de que hablamos también de aspectos totalmente distintos, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos el Partido Popular? El Partido Popular somos favorables a la flexibilidad. Es decir, a buscar e incentivar que a través del diálogo social, a través de mecanismos de incentivación, se consigan el acuerdo en el marco del convenio colectivo de mayor flexibilidad, porque además no todas las empresas son iguales ni todos los sectores son iguales. Y tenemos que avanzar, sí, en esa flexibilidad, pero tenemos que hacerlo de una manera que también haga viable el mantenimiento de la actividad económica, la productividad en nuestro país. Porque puede parecer que esto es muy fácil, pero puede haber medidas que puedan estar poniendo en riesgo el futuro de algunas actividades. Y por eso es la importancia de que las medidas vayan enfocadas hacia la flexibilidad, hacia los incentivos para que esta flexibilidad se vaya aplicando y se vaya incorporando y, por otro lado, que se produzcan todos esos acuerdos dentro del marco del diálogo social. Este es nuestro planteamiento, y sin olvidar que tenemos que garantizar la productividad en todos y cada uno de esos sectores cuando hay sectores muy distintos los unos a los otros. Así, igual que los sectores son muy diferentes los unos a los otros, nuestro propio diseño de nuestro mercado laboral hace que en España, fundamentalmente, haya pymes, micropymes y autónomos. Y, por tanto, hay que contar con el impacto de todas y cada una de estas medidas fundamentalmente en el autónomo,
en la micropyme para hacer posible que esa flexibilidad se vaya adaptando y que no, a lo mejor, estemos penalizando la posibilidad de contratación porque no sea posible por las propias condiciones a las que estamos obligando, estableciendo de manera obligatoria en la legislación. Por lo tanto, nuestro planteamiento, que además está recogido en esa ley de conciliación, que, por cierto, ha sido vetada por el Gobierno y por tanto, no puede ser debatida en esta Cámara, ya recoge esos planteamientos de flexibilidad y de impulsar la flexibilidad a través de mecanismos que le incentiven, como puede ser desde el incentivo fiscal, el apoyo a las empresas o los bancos de horas que garanticen que tú puedas determinar también cómo organizas tu propia jornada laboral, ¿no? Y yo con esto pues he hecho una pincelada. Bueno, yo por alusiones quería empezar con un pequeño comentario, además aludiendo a la enorme labor que hace Demócrata con esa recopilación y exposición de datos tan buena que suelen hacer. Estaría bien que nos buscaran cuántas veces ha dicho en público Mariano Rajoy la composición oral Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que pudiéramos conocer la importancia que el expresidente le ha dado a esta cuestión. Y siguiendo con el asunto de la conciliación, me sumo, por supuesto, a las reflexiones que han hecho mis compañeras en relación a la palabra conciliación o corresponsabilidad. Y además yo quería añadir otro pequeño matiz que creo que también es importante. El 0 a 3 no es una guardería, no es un sitio para aparcar niños, no tiene nada que ver con la corresponsabilidad, sino que es un derecho de los niños y de las niñas. Los niños y las niñas en España, por suerte, tienen derecho a recibir educación de 0 a 3 años. Y es importante que lo digamos, porque parece que en estas visiones tan adultocéntricas que tenemos a la hora de abordar la política, olvidamos que los niños y las niñas tienen demandas, tienen intereses, necesitan atención, tienen derechos y son ciudadanos o potenciales ciudadanos. Como digo, la educación de 0 a 3 es un derecho que les corresponden a los y las menores. No es una medida de corresponsabilidad ni tiene nada que ver en cómo nos repartimos el tiempo los adultos. Dicho esto, me centro en el tema de la pregunta. Y, bueno, creo que la reflexión de Verónica ha sido magistral, además de que ella es una perfecta conocedora del asunto. Me sumo, por supuesto, a la reflexión que ha hecho acerca del impacto que tiene la productividad en las jornadas laborales y, además, por añadir un pequeño matiz o aporte a su reflexión, creo que hoy en día nos estamos sumidos en un cambio de paradigma casi tan importante como aquel que se produjo con la Revolución Industrial y que dio lugar a las primeras luchas por los derechos laborales. La digitalización, la automatización de muchos procesos hace que el mercado laboral en el que nos desenvolvemos hoy en día sea completamente diferente al de hace no tantos años o no tantas décadas como mucho. Por tanto, creo que este nuevo paradigma necesita de ajustes normativos y de nuevas medidas. Y creo que entre ese paquete de medidas, la reducción de jornada, sumado a toda esta reflexión que hacemos sobre la necesidad de poner los cuidados en el centro, sobre la incorporación de los hombres al ámbito doméstico, al ámbito de los cuidados, al ámbito de la educación de los y las niñas, pues como digo, esta reducción de jornada está perfectamente incardinado o enmarcado en este nuevo paradigma. Dicho esto, perdonad que quería añadir una última cosa y se me ha escapado en relación… otro pequeño matiz o aportación que quería hacer a este respecto es que efectivamente todos los sectores son diferentes y todos los tipos de trabajo son diferentes. Sin embargo, creo que existe un consenso social amplio y en el que todos nos movemos y es que contamos con un estatuto de los trabajadores común a todos los trabajadores que trabajan por cuenta ajena, en un estatuto del empleado público para todos los trabajadores que trabajan en las administraciones públicas y una legislación propia para los trabajadores autónomos. Por tanto, este argumento de que según el sector las condiciones y las circunstancias son unas u otras, a mí me parece que es un poco tramposo y que al final siempre busca atentar o cuestionar los derechos de los y las trabajadoras. Pero bueno, como me gusta decir, el Partido Popular, como siempre, llegará, pero llegará tarde a estos nuevos avances sociales. Nada más. Sí, gracias. Yo es que soy ajena a esta batalla campal entre el PSOE y el PP. Bueno, campal tampoco, pero porque no las dejas solas.
No, pero quiero decir que es una conversación muy relajada. Cuando he visto que eran malas madres quien me ha dicho lo de las expertas, he pensado, madre mía, yo fundaré una que sea Madres Peores. Porque una cosa personal, yo dejé la política porque no podía aguantar la presión de 2 hijos y la política y demás, y me fui a mi casa. Por tanto, diríamos que en no conciliación soy la reina de la experiencia personal. Y ahora me pasa 3/4 de lo mismo, porque no olvidemos que las mujeres pasan por toda una serie de fases que cuando terminas de cuidar a los hijos, empiezas a cuidar a los padres. Y somos esa generación sándwich. ¿Y por qué lo somos? Porque nosotros o nosotras, diríamos, ideológicamente hemos organizado el Estado de una manera que proveyera, o que lo estábamos intentando al menos desde la última legislatura, que intentara proveer esa red de cuidados desde lo público. Pero claro, para eso se necesita mucho dinero. Y en la línea de los incentivos fiscales, cada vez que lo oigo, la política económica de la derecha pues va muy encaminada a rebajar a los impuestos percibidos porque hacen daño a la economía, porque el IRPF debe de deflactarse, por lo que sea. Pero hemos de ser muy conscientes que si vamos a una organización social donde todos nos hacemos cargo, somos responsables, y ahí el corresponsables. Yo creo que va por ahí el corresponsables, entre lo público y lo privado. Lo que es inadmisible es que la ley de dependencia se esté aplicando en determinados territorios con 3 años entre que se da la certificación y que se recibe alguna ayuda, y que la mayor parte de la gente que lo pide muere antes de tenerla. Eso es impresentable, porque aparte de lo que representa para la persona que necesita esos cuidados con la dependencia, que no lo recibe, quiere decir que alguien lo está haciendo. Y ese alguien suele ser una mujer. Y eso por una parte. Por la otra parte, lo que comentaba Verónica, ella es inspectora de trabajo, sabe mucho más que yo, pero yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, ¿por qué a los sectores donde menos se va a aplicar y los que tienen más largo horario son los más feminizados? No porque sean los más feminizados, porque son los menos reconocidos. Y todos sabemos que el no reconocimiento lleva hacia un empleo de poca calidad, precario, mal remunerado, que todavía precariza más la vida de las mujeres. Y como eso es como un totum revolutum que debemos ir poniendo en orden, porque es que si no al final, en las consultas de salud mental, pues somos mayoría, claro que somos mayoría, es normal. Y la afectación se da en todos los ámbitos de nuestra vida. Por tanto, yo no tengo grandes recetas. Sí que sé que no pasa por incentivos fiscales, sí que sé que no pasa por beneficios fiscales, porque por donde pasa es por el reforzamiento del estado del bienestar. Y decían, estamos cambiando de paradigma. Efectivamente, estamos en un momento donde yo creo que se nos produce una gran paradoja, y más a nivel internacional. Aparte del aumento de la ultraderecha, de que modelos de mujer que ya habíamos olvidado, como las que sirven al marido y toda su vida es la casa, que si alguien quiere hacerlo, está en todo su derecho, cuidado. Que precisamente la definición de las izquierdas es que no nos metemos con lo que haga cada uno. Lo que no queremos es que nos digan qué debemos hacer nosotras. Pues lo que decía, viene la crisis del estadio de esa pequeña socialdemocracia que hemos conseguido organizar en esta parte de Europa desde el año 45. Yo creo que está amenazada y que, por tanto, tenemos que mirarlo también con una cierta perspectiva histórica y global. Y termino, pues me ha pasado como a ti. Lo último que quería decir se me ha ido completamente se me ha ido al santo cielo. Bueno, cuando lo recupere ya. Sí, sobre la corresponsabilidad. A ver, hay una cosa que no debemos olvidar. Y es que cuando hablamos de corresponsabilidad, ¿por qué no estoy introduciendo la categoría, que nadie se lleve a engaño, hombre, sino la categoría Estado? Porque no doy por hecho que en todos los núcleos familiares hay hombres. Porque debemos saber que las familias son de muchos tipos y muy variadas, y lo que debemos conseguir es que las mujeres, sea cual sea su elección, en pareja lesbiana, en pareja heterosexual, en trío, como quiera, y solas, puedan llevar una vida saludable y, por tanto, equilibrada entre el aspecto económico de su vida, la obtención de recursos. Pero ¿para qué estamos intentando obtener recursos? Es decir, trabajar y que nos paguen. Para mantener la vida. Y al final es lo que sacrificamos en aras de obtener recursos.
Solo recordar, son los sueldos más bajos, son los contratos más temporalizados y son los más inestables y los más precarizados. Son los que tienen menos valor social, porque no hemos conseguido que lo que se nos atribuía tradicionalmente, enfermería, por ejemplo, respecto a medicina, tenga ese reconocimiento social. Y ese es otro de los ámbitos que más tarde o más temprano vamos a tener que ocupar, porque somos más de la mitad del talento, de la mano de obra y de la gente que conforma la sociedad entera. Por tanto, no es que ellos nos hagan ningún regalo, es que simplemente reordenamos la realidad. Gracias. Pues para ir cerrando y que nos dé tiempo a la siguiente mesa, escuchándoos, habéis dicho cosas muy relevantes sobre las que estáis de acuerdo. Habéis puesto de manifiesto que la conciliación, que es un tema estrella en la calle y sobre el que hay consenso, estáis absolutamente de acuerdo en que hay que legislar y hay que profundizar en la agenda de la conciliación, que hay que llegar a acuerdos sobre la reducción de la jornada laboral, en la que incluso la empresa, el empresario, empresa con responsabilidad social, cada vez está más concienciada de que la calidad de vida de sus trabajadoras tiene que ver con la calidad de vida de su propia empresa. Habéis compartido cifras en común. El 74%, lo decía Cuca Gamarra y lo repetía Pilar Bayuguera, el 74% de las trabajadoras a tiempo parcial son mujeres, que es una barbaridad. Esa cifra es una brecha en sí misma. O citaba Cuca Gamarra también como el dato de las autónomas. 4 horas más trabajan, ¿no?, las trabajadoras autónomas. 4 horas de una jornada laboral son muchas horas. Fijaos, y por ir concluyendo, Pilar Gómez y yo, que compartimos mucha conversación pública, mucha tertulia, siempre tenemos el mismo feedback de quien nos escucha, y es que hacen falta consensos y hacen falta acuerdos, y que la gente también fuera de esta nuestra casa madre que está trabajando muchas horas y lo que quiere es que os pongáis de acuerdo. Como lo estáis en lo fundamental, la última pregunta que os lanzo es: ¿en qué podemos esperar acuerdos de todas vosotras? En general no, por lo menos en la agenda de la igualdad. Empiezo yo, pues. En esta agenda que nos compete hoy, por lo menos en esta. Menos en lo nacional, en varias cosas. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho y yo creo que Andrea y Cuca han sido testigos. En todo lo que sea ampliación de derechos de mujeres, nosotros nos van a encontrar. Porque esto es ciudadanía, es internacional, es derechos humanos, por tanto, ahí vamos a estar. Las propuestas yo creo que deben venir del Gobierno y que debe ser una iniciativa legislativa del Gobierno la que se ponga encima de la mesa. Leyes de familias es muy importante. Nosotros tenemos líneas rojas, eso es cierto. Es decir, no vamos a admitir permisos de paternidad inferiores a los de maternidad, por ejemplo, por decir algo. Pero vaya, yo creo que nos podemos poner de acuerdo con una cierta facilidad. Bueno, yo quiero poner en valor, por encima de todo lo demás, que, insisto, esta ha sido la legislatura del acuerdo en materia de igualdad. Creo que es importante felicitarnos por ello, porque ha sido un trabajo y un esfuerzo, y además están ahí las integrantes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Partido Popular, que creo que han hecho una enorme labor en ese pacto. Por tanto, creo que ha sido ya la legislatura del acuerdo. En materia de conciliación, para nosotros, y lo llevamos en nuestro programa electoral, es fundamental ampliar las semanas de permiso personal intransferible a las 20 semanas. Y en términos generales, y aquí ya casi hablo en términos personales, mi gran anhelo, o lo que a mí me encantaría, es que hubiera un gran acuerdo en una ley abolicionista de la prostitución. Bueno, yo creo que en cuanto a acuerdos acaba de ratificarse uno y creo que hay que darle su importancia. Y los partidos que estamos aquí representados hemos vuelto a ratificar la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y ahí hay un ámbito, creo que muy amplio, para seguir avanzando y seguir materializando todas las medidas que ahí se plantean, los objetivos que necesitan ahora un desarrollo legislativo y que, por lo tanto, hay que ponerse a ello.
ahí hay un espacio importante. Y, bueno, yo creo que hay mucho en lo que… Hay cosas en las que ya ha habido acuerdos que luego se han paralizado por disolución de las Cortes, etcétera. La pasada legislatura, y fue una iniciativa de este partido, se planteó, por ejemplo, en una proposición de ley, la toma en consideración salió adelante, creo recordar que si no con una unanimidad, sí con un amplísimo consenso, y fue la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad de las familias monoparentales con las familias que no lo son, por ejemplo. Y eso estaba ahí y está parado. Es decir, hay cosas, hay medidas concretas en las que podemos estar de acuerdo. Y aprovechando pues, que hay una ley de conciliación registrada por parte de un partido, que es el mío, el Partido Popular, pues yo animo a que levantemos el veto que le ha puesto el Gobierno y permitamos que avance y que, por tanto, ahí hay medidas de estas características en las que podríamos avanzar y llegar a acuerdos. Esa invitación está ahí y pues yo animo a que aceleremos también ese proceso. Gracias. Yo creo que la ampliación de los permisos por nacimiento, que no se llaman de paternidad y maternidad por algo, pero precisamente por cosas que apuntaba Pilar, a 20 semanas creo que es algo que creo que estamos todas de acuerdo. Y también la ampliación, al menos yo así lo afirmo desde mi grupo, de los permisos para las familias monomarentales. Esto es algo que es esencial, ¿no? Creo que la perspectiva feminista y la perspectiva de género se dan muchas normas. Va a venir pronto el proyecto de ley del impulso de la economía social. Hay muchísimas mujeres en este sector, en la economía social, en las cooperativas, y creo que es muy importante también ponernos de acuerdo en que hay una perspectiva global y feminista que se puede aplicar a cualquier norma. Y entonces yo, y por último, como decir, con el gran acuerdo al que yo creo que podríamos aspirar, y yo creo que en esta mesa, como bien apuntaba Pilar, creo que es verdad que se ha visto muchos puntos en común, lo cual es muy, muy de agradecer. Bueno, es un reflejo de lo que ha pasado durante la negociación del Pacto de Estado de la violencia de género. Todo se ha dicho, casi me lo ha trasladado la compañera que estuvo en esa negociación. Creo que, digamos, que podríamos acordar igual que las instituciones y el Congreso incluido debería incorporar el feminismo como una mirada que, si bien es diferente, es necesaria. Y yo con eso ya me conformaría, porque creo que llegaríamos a muchos puntos de acuerdo en muchas normas que son muy buenas para las mujeres una vez que analizamos cómo impactan precisamente en este colectivo. Gracias. Pues con esto… Andrea Fernández, portavoz de Igualdad del Partido Socialista, Cuca Gamarra, ahora sí, secretaria general del Partido Popular, Verónica Barbero, portavoz de Sumar, Pilar Bayuguera, portavoz de Igualdad de Esquerra. Os agradecemos de verdad esta conversación y haber participado en estas jornadas. Bueno, vamos a ir empezando porque vamos un poco tarde. Es la jornada de conciliar y estamos, como siempre, todos, que ya vamos todos retrasados. Abrimos esta mesa de expertas porque ahora queremos llevar esto a la sociedad, a la gente que está ahí y que, más allá de lo legislativo, creo que puede hacer el otro análisis. Y a ver si así, entre todas, hoy logramos sacar conclusiones y con el intercambio de opiniones entre políticos, expertos y periodistas logramos que esto vaya mejor. Se incorporan a la mesa nuestra compañera María Rey, que es vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y presidenta de la APM. Nos acompaña también Laura Baena, que, como os he comentado, era fundadora de Malas Madres, y Lucila García, que es directora general de Global Clip. Muchísimas gracias por participar. Y yo voy a empezar perdona, claro, sí, lo he hecho mal. Disculpa, que lo he dicho, mira, llevo todo el rato apuntándomelo aquí y lo he apuntado fatal, perdóname, y además lo pone ahí. Vamos a empezar además con un dato de un estudio que presentaste tú además hace unos días y que lo habéis hecho vosotros, que nos llamó especialmente la atención y que ponía sobre la mesa la idea de que el PIB de España sería casi un 16% mayor si no hubiera brecha de género. Y yo la pregunta que me hacía es, bueno, si estos datos son así, ¿por qué tenemos brecha de género? ¿Por qué no somos capaces de trabajar en esto, que parece que a priori es beneficioso para todos? Si os parece, empezamos por aquí y vamos en orden un poco con este debate. Y muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Lo primero es agradecer a la Asociación de Periodistas Parlamentarias, a Demócrata, a Artículo 14, que nos haya invitado. Un placer bueno, pues estar aquí con vosotras, con vosotros en este marco de la Semana de la Mujer y también con las compañeras de mesa. Efectivamente, o sea, tenemos esa cifra y la razón, bueno, pues ya se ha abordado ampliamente por la mesa anterior. No hay una razón, o sea, es un tema muy complejo y bueno, pues hay muchos temas que lo explican. Nosotros tenemos un índice, como bien decías, que presentamos de forma anual, lo elaboramos en colaboración con Price. Quiero dejar claro que los datos que nosotros utilizamos es metodología OCDE, como el resto de los informes que se hacen. Todos los datos que extractamos son datos públicos que se publican preferiblemente anualmente, hay algunos que son cada 2 años, pero los datos que voy a dar no son datos que vienen de fuentes terciarias, sino son datos del INE. Nosotros lo que trabajamos es analizando el índice de paridad. Es el único indicador que hay en España que mide la paridad desde el punto de vista también económico, como mencionabas, y bueno, pues es uno de los pocos de Europa, de hecho, que tiene esta metodología. Y quería compartir con vosotras, con vosotros, brevemente algunos de los indicadores, por si bueno, pues, apoyan un poco. Yo vengo aquí en esta idea de dar los datos. Este año el índice se sitúa en el 65,7%. Quiere decir que todavía nos queda toda esa brecha de género por cerrar. Tenemos alguna noticia buena, que es por tercer año consecutivo el índice de paridad sube, este año un 0,8% con respecto al año pasado. Lo que es cierto es bueno, pues que cuando el índice analizamos no la situación actual, sino lo que nos queda para cerrar la brecha, nos da un horizonte de 37 años para cerrar la brecha de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, yo creo que estamos todos y todas de acuerdo en que no es un horizonte, desde luego, admisible ni para la generación que estamos, ni para las nuevas, ni para ninguna. Entonces, bueno, pues, ¿qué explica esta brecha o qué indicadores medimos nosotros? Pues, básicamente tenemos 5 variables. La primera es el empleo, que se ha tratado mucho en la mesa. Al final sabemos que es uno de los puntos y los pilares fundamentales para la autonomía de la mujer. Este año la variable del empleo ha subido, 0,8%. ¿Por qué se explica? Fundamentalmente por el aumento de las mujeres en posiciones directivas en la empresa privada, también una reducción paulatina de la brecha salarial y de pensiones, y se alargan las carreras de las mujeres. Cuando vamos a otro indicador, voy a empezar por los positivos, para dar un poco aquí esta parte más que es tarde ya. La segunda parte es el de conciliación, que vamos a tratar ampliamente. Voy a ir rápido. Esta variable ha subido la que más este año, 1,3%. Entonces, bueno, son buenas noticias, pero es que venimos de muy atrás. Es la única variable que consistentemente está por debajo del 50%. Tenemos un índice de paridad del 44,4%. Es verdad, por la parte positiva, es que hemos recuperado valores prepandémicos. Sabéis que es una obviedad que las mujeres tuvieron una exposición, pues mucha más carga de trabajo durante la pandemia, y uno de los temas que observamos con preocupación era que ni siquiera llegásemos a los niveles prepandémicos. Ya estamos en esos niveles, pero bueno, la brecha todavía es muy grande. Fundamentalmente se ha cerrado por la reducción en la tasa de parcialidad y también por la disminución de las mujeres inactivas por cuidados en el hogar. Y la última es la de digitalización, de la que subimos. Aquí, básicamente, ya tenemos paridad, como sabéis, entre hombres y mujeres en temas como el acceso a Internet, en la compra de productos. ¿Dónde queda la brecha? En la parte de profesiones digitales, que sabéis que está muy relacionado con la parte de educación. En la parte de digitalización, decir que también este año observamos un 1,2% de aumento. Es decir, es verdad que hay brecha en STEM, necesitamos más mujeres en profesiones digitales, pero también, es decir, se está haciendo mucho esfuerzo de la Administración pública, desde las empresas, desde toda la sociedad civil, también desde de las familias, educando a nuestros niños y a nuestras niñas y bueno, pues también por poner esa nota positiva. ¿Dónde hemos bajado? En la variable de salud y bienestar. Entonces, esto es un tema que nos preocupa bastante porque
es la brecha, es donde menor brecha encontramos. Sabéis que las mujeres vivimos más tiempo que los hombres, pero lo hacemos con peor salud. Entonces, en este indicador estamos en el 86,3%, la brecha es la más pequeña, pero sí que observamos en los últimos años que va disminuyendo de forma consistente, el 0,2%. Entonces, esto nos preocupa básicamente porque está muy relacionado con el riesgo de exclusión social y de pobreza, ¿vale?, que ha aumentado este año. Entonces, al final, lo que vamos viendo es, y luego lo podemos comentar, es que todas estas brechas al final están muy relacionadas unas con otras, porque como tenemos brecha en conciliación, pues entonces no trabajamos o no tenemos tiempo para cuidarnos, como no nos cuidamos, luego envejecemos peor, entonces, bueno, pues estas brechas están muy relacionadas. Y ya para terminar, que quiero dejar a mis compañeras, la medición de este impacto está calculada en 255.755 millones de euros para la economía española. O sea, el hecho de que las mujeres y los hombres, bueno, pues pudiéramos cerrar esta brecha podría aportar a la economía ese 17,1%. Así que, bueno, es una oportunidad bastante importante. Muchas gracias. Gracias a vosotros por dejarme compartir con este lujazo de señoras la mesa. Yo quería decirte que para dentro de 37 años, ¿no?, he quedado. Ya no llego. Ya me pilla mal. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué tenemos esa diferencia? Yo llevo tiempo reflexionando, ¿por qué no estamos en los despachos? Es que yo creo que mi experiencia no son estudios ni informes, salvo el análisis que hacemos anualmente en la Asociación de la Prensa de Madrid del estado de la profesión a través de la opinión de los compañeros, y ahí analizamos también la brecha de género, la posición de las mujeres. No avanzamos. Aquí hay excepcionalmente 2 mujeres directoras, pero tenemos 2 menos este año a nivel nacional que el año pasado, y que el año anterior, o sea, no avanzamos. Mi experiencia de 35 años en los medios y particularmente mucho tiempo en la televisión es que las mujeres hemos ido ganando muchas posiciones en los puestos intermedios por una cuestión práctica. Somos muy buenas manejando equipos, digamos, lo que necesitan las redacciones es que los equipos pequeños funcionen, las secciones funcionen para que la redacción suene la música en armonía. Entonces, cada instrumento tiene que sonar afinado. Ahí es donde las jefas de sección demuestran que tienen capacidad de organización y empatía suficiente para crear climas de colaboración entre los equipos. Y además somos capaces de hacer varias cosas a la vez. Podemos estar trabajando en el contenido de un tema, supervisando un tema y gestionando un conflicto, digamos, laboral entre compañeros o distintas diferencias. Vivimos bien bajo presión porque estamos acostumbradas a crecer bajo presión, ¿no? Entonces, es muy práctico, pero cuando ya llegas a los despachos, las jefas en los medios no tienen despacho. Los que tienen despacho son ellos. En los despachos no hay más que pantalones, no hay más que tíos, y es así, y eso no ha mejorado. Yo, a lo largo de mi vida, he visto una mujer en los despachos de las redacciones en las que he trabajado. No ha mejorado, y de ahí no podemos dar el salto definitivo del equilibrio cuando no está equilibrado la toma de decisiones, el poder. Porque al final, incluso la imagen que los medios dan de la información está vista a través de los ojos de quienes toman las decisiones finales. Y serán ellos los que tengan la última palabra sobre qué tipo de mujer se pone, por ejemplo, delante de una pantalla. O si hay que ponerle un vestido que le resulte cómodo y agradable y elegante, o hay que embutirla al vacío porque es mejor. O sea, mientras sigamos en manos de toma de decisiones donde el debate sigue siendo qué es más importante de una mujer periodista, el continente o el contenido, pues no avanzamos. ¿Dónde está la presidenta del Gobierno? ¿Dónde está la candidata que estuvo a punto de ganar? No, ¿verdad? ¿Qué pasa con las mujeres cuando se presentan en las primarias de los partidos? 2 mujeres rivales demasiado peligrosas, las matamos. Siempre pasa lo mismo. Tenemos un tope ahí. Entonces, hay una parte que está muy bien, que es que estamos en la agenda. O sea, este debate se está produciendo aquí y ha costado organizarlo, porque me consta que mis compañeras llevan unos días ahí un poco locas, pero no cuesta tanto convencer, digamos, a que la maquinaria te deje estar. El debate está en la agenda. Las reformas legales están. Falta consenso, falta llevar las palabras a los hechos, sobre todo falta poner dinero. Porque si al final haces cosas que pueden ser muy relevantes, como el permiso retribuido, que se lo dejo a Laura para que siga dando la batalla, pero no pones el dinero, pues el permiso retribuido se ha quedado en una campaña de publicidad gratis que hicimos hace unos meses. Entonces, es verdad que hay políticas, pero no hay toma de decisiones. Mientras no haya eso, no podemos saltar. Y entonces,
no sé si voy a seguir siendo pacifista al respecto. Creo que vamos a tener que empezar a ser un poco más beligerantes, pero dejo a Laura que la para beligerante ella. Gracias, María. Gracias, Pilar. Gracias a esta iniciativa, a Artículo 14, a Demócrata, a toda la gente que ha hecho posible que estemos hoy aquí. ¿Qué falta? Decía María, ¿no? Por supuesto, falta lo que ella ha dicho, están los datos que compartía la compañera, pero faltan muchas cosas más, ¿no? Y porque además esas mujeres que faltan en la dirección y en los puestos de poder tienen que ejercer un liderazgo en femenino, ¿no? Y para eso tenemos que presionar mucho más y estar más nosotras. Pero además falta, y me voy al titular de esta jornada, legislar por la conciliación. Me he hecho unos apuntes mientras escuchaba a las compañeras políticas para intentar analizar un poco lo que se ha hablado y que no se me escape ninguna cosa, pero no hay legislación segura, firme, que proteja a las mujeres y mucho menos a las madres, ¿no? Hay trampas de conciliación que nos empujan a renunciar, no solo a mí, que tuve que renunciar, no solo a todas las compañeras que han renunciado, sino a 6 de cada 10 mujeres que renunciamos cuando llega la maternidad. Nos empujan a renunciar. El sistema laboral nos expulsa porque no existe una relación digna entre la vida y el trabajo, porque es imposible cuidar con dignidad a la vez que sacamos adelante nuestras carreras profesionales. Y en esa encrucijada, pues somos madres, ¿no? Si es que llegamos a serlo. Hablaba con una compañera mucho más joven de la dificultad de las mujeres jóvenes a plantearse siquiera ser madres. Lo hemos hablado en el programa muchas veces, María. Para que tú desees ser madre, para que el deseo de ser madre se construya, necesitas contexto social. No se puede hablar de conciliación ni se puede legislar por la conciliación sin legislar la vivienda digna, sin legislar otros factores fundamentales que inciden en que podamos ser madres. 7 de cada 10 mujeres tendrían más hijos e hijas si contaran con medidas de conciliación. Mira qué potente eso, te lo estamos diciendo. Sabemos cuál es el camino para cambiar esa tasa de natalidad de la que hablaban las compañeras políticas, ¿no? Pero es que además de todo esto, ¿qué más hay? Pues hay promesas electorales que se esfuman en leyes fantasmas que están en cajones por falta de consenso del propio Gobierno. Entonces, Andrea, podemos ser triunfalistas con lo que hemos conseguido y soy una firme defensora de los permisos igualitarios e intransferibles que se consiguieron y soy una firme defensora del Pacto de Estado de la Violencia de Género, pero hoy estamos hablando de conciliación. Y de conciliación, si hablamos, hay una ley de familias en el cajón que trabajamos arduamente. Muchas organizaciones, 50 organizaciones, estuvimos trabajando en una mesa sectorial por esa ley de familia que genera una frustración tremenda que se quede en un cajón. Pero es que además, como decía María, porque se hacen campañas publicitarias en los medios de comunicación, hay muchísimas familias que cada día me dicen ¿cómo me puedo acoger a la ley de familias? Y yo, ay, Dios mío, que se creen que está aprobada la ley de familias. Y entonces la ley de familia, hagamos un poco de memoria histórica política, se queda en un Real Decreto en junio de 2023 que se aprueba de manera urgente en proceso electoral y en el que se quedan 8 semanas de permisos sin remunerar. Acabo de llegar de Bruselas derrapando para llegar aquí, para estar con Pilar, que se lo merecía ya que le dijera que sí de una vez. He estado con las eurodiputadas, he estado sentada con la presidenta de la Comisión de Mujeres, Lina Gálvez, he estado sentada con Rosa Estaràs, he estado con ellas y esa directiva europea 1158-2019 que no se termina de transponer, ¿qué está pasando? ¿Y en qué momento la semana pasada escuchamos a la ministra Elma Saiz decir que España está cumpliendo con la directiva europea con las 32 semanas? Y digo, hagamos las cuentas, porque es que creo que en las políticas de este país no se saben las cuentas. 32 semanas no tenemos todas las familias. Habéis hablado de familias monoparentales. 32 semanas tienen las familias que tienen 2 progenitores. Tenemos 16 semanas las mujeres madres de permiso de nacimiento, de permiso de maternidad congelado durante 30 años. Y tenemos los permisos de nuestro compañero progenitor si tenemos la suerte de tener un padre corresponsable a nuestro lado. Esos harían las 32 semanas, pero estamos discriminando no a las familias, estamos discriminando a esos niños y niñas a ser cuidados el mismo tiempo. Y entonces a la ministra Elma Saiz le digo, 16 semanas de nacimiento, aparte un permiso de lactancia, las 8 semanas de permiso retribuido no vayamos a justificarlas. Hay una sentencia en firme ya en Barcelona. ¿A qué estamos esperando? A aprobar una cosa que además vengo de Bruselas a decir que va a pasar con esa multa. España multada por 7 millones de euros por no cumplir la directiva europea. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues también le puedo decir a las compañeras que están detrás del Partido Popular y Cuca,
Ley de conciliación, sabes que la he visto, sabe que estoy de acuerdo y que muchas de esas propuestas que están en la propuesta de la ley de conciliación son de las que hemos propuesto en activismo político la Asociación Yo No Renuncio durante 10 años. ¿Cómo no voy a apoyarla? La apoyo. Pero no cambiemos los gobiernos y cambiemos el nombre a las cosas. Es decir, que no se quede. La ley de familias ya incorporaba cosas. O sea, no sacamos la ley de familia, ahora sacamos la ley de conciliación. Que no se quede otra vez en una promesa electoral que se fuma en leyes en un cajón. Porque eso es lo que está pasando constantemente. Entonces, más cosas, por favor. Decía la presidenta, que no está ya, la presidenta del Congreso, que las madres hemos sido olvidadas. Las madres seguimos siendo olvidadas, porque no es un país para madres que no queremos renunciar y queremos cuidar con dignidad, como decía. Y me agarro a lo último que decía María para decir, faltan presupuestos, las políticas están mal enfocadas, son trampas de conciliación, lo decía la compañera Pilar antes, son trampas de conciliación la reducción de jornada, la excedencia, eso no es conciliar. Faltan empresas corresponsables y, ojo, cuidado con que legislemos el tema de incentivos fiscales, el tema de control de horas, que el 95% de las empresas en España son pymes y micropymes. ¿Pero a quién estamos viendo? ¿A Repsol y a dos más? No, eso es muy complicado gestionar para una microempresa en España. Entonces necesitamos empresas corresponsables y necesitamos flexibilidad horaria. Necesitamos flexibilidad horaria porque muchas mujeres madres no tendrían que coger una reducción de jornada, no tendrían que perder salario si contaran con flexibilidad horaria de entrada y de salida. Mira qué simple eso, ¿no? Y, por supuesto, pues estamos a la espera de que los hombres, aquí a ver los ailos, algunos, den un paso hacia adelante y asuman que para hablar de corresponsabilidad tienen que dejar algunos privilegios. No pueden mantener sus privilegios a la vez que las mujeres intentamos avanzar en algún momento. Entonces, lo que ha ocurrido en estos 30 años, el otro día estaba con la ministra de Igualdad, estábamos con la plataforma de acción, también estaba la compañera, lo que ha ocurrido estos 30 años es que las mujeres hemos salido al mercado laboral, porque es que básicamente nos ha empujado, sale a trabajar porque si no es que no vamos a comer a final de mes, y de repente hemos salido en igualdad de derechos y oportunidades, nos lo hemos creído, pero el hombre no ha entrado de igual manera en el hogar. Entonces hay una falta de evolución en la mirada de la corresponsabilidad y de los cuidados que tenemos que tomarnos en serio. Y se toma en serio legislando, se toma en serio con políticas públicas, se toma en serio con servicios públicos que no llegan, se toma en serio con la universalización de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Qué gusto veros de acuerdo en algo. Andrea, Cuca, vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Universalización de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. No entremos en detalles de si es para cuidar o para educar o para qué. Es fundamental para que las madres puedan trabajar. Entonces, mucho por hacer, Pilar. Y ya no me enrollo más porque es que se me va la pasión por la boca. Gracias. Es un placer escucharos a todas. Y yo quería también, porque Laura no ha hablado porque ella es muy prudente, pero Laura que va haciendo mucho trabajo, yo quería poner aquí una reflexión. Hace unos días ponían en marcha una app de madres, que es una red de madres que han creado para intentar conciliar. Y yo, mi reflexión primera que hacía cuando la veía era, bueno, si las madres ya en el siglo XXI y señoras que estamos trabajando y que somos ya adultas y mayores, tenemos que estar tirando de las madres con una app diciendo, a ver si me puedes tú cuidar un rato el niño, a ver si me ayudas a ir. Y yo digo, como estamos aquí con políticos y políticas en el Congreso, hemos tenido que llegar a esto por algo. Si hay una asociación capaz de moverse para hacer esa red de madres, ¿qué podemos hacer o cómo vosotros, no sé cómo veis, si podemos llegar a, hablábamos de legislar, a ver si les dais unas fórmulas fáciles, si vosotros sois capaces de hacer un estudio que dice, hombre, que la economía va a ir mejor. Si María ha hecho aquí un repaso que dice, ¿por qué las mujeres no estamos arriba? Si Laura ha puesto en marcha de verdad esa app, que os invito a todas a consultarla, y me gustaría decir a usarla, pero es que necesitáis mucha ayuda. A ver si les podemos dar unas ideas que seguro que lo agradecen. Empezamos por aquí, por ejemplo, igual. Bueno, vamos, es que con una experta ahí como Laura tampoco me atrevo. O sea, realmente nosotros, trabajando un poco con las cifras, ¿no? El tema de la conciliación y la corresponsabilidad, tenemos un informe específico en conciliación y corresponsabilidad. Lo que pasa es que los datos no os los quiero dar porque son datos del 2019
es un informe del 2019 con datos del 2018. Sospecho que ha cambiado la situación, tampoco mucho, porque bueno, estamos viendo temas concretos que ya recogían, ¿no? El aspecto del doble de horas de la mujer, específicamente en el hogar, 80% al hogar, 20% a los hijos, un coste para la sociedad española de 23.190 millones de euros por los cuidados no reconocidos. Y me gustaría volver a contaros cuando lo tengamos, porque estamos haciendo un nuevo informe de conciliación y corresponsabilidad que vamos a presentar en junio. Justamente porque queremos ver un poco la evolución de estos temas, también bueno, pues el impacto de las políticas públicas, que estoy segura que se van a ver reflejados en esos datos, ¿no? Hay algunos, si conseguimos, porque hay algunos temas que el INE no termina de sacar, tenemos ahí esa parte de trabajo no remunerado que no tenemos los datos actualizados, esperamos poder tenerlos en estos meses y bueno, pues querremos actualizar a ver si podemos verlo. Otro de los temas que salía, ¿no? Es la parte del tiempo que dedicamos las mujeres a las tareas, pero también el tiempo que no nos dedicamos a nosotras mismas. Entonces, bueno, yo creo que se ha mencionado también en la mesa anterior. Tenemos un informe que dice que las mujeres tenemos de media 1 hora y 37 minutos menos al día para nosotras, para el ocio, para formarnos, para hacer gimnasia, para quedar con nuestras amigas, para lo que queramos hacer. Entonces, bueno, pues esto al final tiene un impacto muy grande en temas muy relevantes, como son pues, el empleo, la precariedad, muchas veces el no poder dedicar, ¿no? a nuestra salud y también un coste muy alto para la economía y nuestra salud ¿no? Mental y emocional, porque el 65% de las bajas que hay en España pues son por ansiedad y depresión, son bajas de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, al final todo esto es un combo de temas que están muy relacionados con poder avanzar en ese camino de la conciliación y que a mí me gustaría también que estuviera la parte de corresponsabilidad. Sé que no son los temas, pero creo que la solución pasa mucho por ese aspecto. Se está hablando mucho de maternidad, la conciliación también es para personas que no son madres, no son padres, la conciliación es personal de cada una de las personas, pero la corresponsabilidad ya es, ¿no? Tengo esa responsabilidad, ¿cómo la comparto con la otra persona y cómo nos aseguramos que los hombres y las mujeres podemos tener nuestra vida personal y profesional balanceada? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho camino por recorrer y a mí un tema que sí que me gustaría introducir es el tema de los jóvenes, ¿no? Ahí veo de verdad con mucha alegría que hay muchas personas jóvenes en la sala y bueno, pues también creo que es importante y mencionaba, ¿no? También los retos que existe en la sociedad española y yo creo que también cómo se están percibiendo los temas por parte de las mujeres jóvenes y de los hombres jóvenes, pues es bastante retador. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante por escuchar a los jóvenes, a las jóvenes, pero también a los jóvenes y ver cómo trabajamos juntos, ¿no? Porque bueno, se está produciendo a veces un poco estos temas, ¿no? Y al final yo creo que yo llevo, ¿no? Arrimadas con mi sardina, creo que hay que dar más datos, creo que hay más formación, más información veraz, contrastada de la situación real de la mujer, de la situación de la brecha que existe, que es real, que está cuantificada, que hay. Nosotros tenemos humildemente algunos informes, pero bueno, también deciros que está AG, que es el Instituto Europeo que hace los mismos análisis, el World Economic Forum. Todos los análisis son consistentes, con brechas, con el impacto para la mujer y bueno, pues son datos que hay que poner encima de la mesa y que hay que apoyar, porque si al final no cada vez hay más diferencia y hay más polarización entre las personas jóvenes, los hombres y las mujeres, pues yo creo que no solo no construimos hacia esa conciliación y corresponsabilidad, sino es que vamos deconstruyendo. Entonces, hay creo que bastante trabajo. Desde mi experiencia personal, para mí conciliación es sinónimo de gestionar mejor los cuidados. Yo he podido hacer una larga carrera profesional, 20 años aquí, en esta casa, teniendo familia numerosa porque eran 3 más 2, al final 5 hijos,
gracias a la red que Laura Baena le ha puesto nombre, pero la red de mujeres que eran mis propias compañeras, sujétame el micrófono que me está llamando mi hijo, vete pasándome por WhatsApp el minuto a la rueda de prensa que tengo que salir zumbando al pediatra, esa red aquí funcionaba de maravilla, supongo que sí, que sigue funcionando, pero hay un debate que me gustaría trasladar a la política que nunca puede hacerse de una forma natural, para mí natural, desde el punto de vista de una madre, porque siempre tiene el tinte ideológico. Tenemos un problema con los cuidados. Yo he podido tener una familia numerosa y una carrera porque yo podía pagarme una señora en casa. Punto. Y porque yo pude pagarme una guardería. Punto. Ya está. Y hay otra gente, tengo un montón de compañeras, soy la mayor de mi equipo, qué raro, ahora son todas más jóvenes que yo, tienen esa manía y no tienen ninguna más de... Hay una que tiene 2. Y todas las que tienen 1 no es una decisión personal en ninguno de los casos. Se han quedado con 1 porque no les salen los números y porque se las ven y las desean para cubrir esa cantidad de veces en las que el niño no puede estar en el colegio ni ellas pueden quedarse en casa o ellos pueden quedarse en casa porque no tienen familia aquí. Entonces, la única manera es poner medios. ¿Por qué yo estoy viendo cifras de destrucción de empleo del hogar que están vinculando, yo no tengo elementos para hacerlo, a la subida del salario mínimo y me parece terrible que podamos llegar a la conclusión de que para que no echen a las empleadas del hogar no se puede subir salario mínimo porque sería una aberración? Pero, señores, si los cuidados cuestan dinero a las familias y no todas se lo pueden permitir, ¿por qué ese no es un gasto que en una parte sea desgravable? En una parte. ¿Por qué es un lujo? ¿Cómo que es un lujo? O sea, yo sumo todo el dinero que he dedicado a eso y no lo he dedicado a viajar, por ejemplo, ni a cambiar de coche. No es un lujo, es una necesidad. Entonces, si el estado de bienestar puede asumir que los cuidados tengan más sentido, aparte de racionalizar jornadas, ir avanzando hacia, desde luego, la integración de la pareja, o sea, que el trabajo de casa sea una corresponsabilidad, que yo creo que eso se ha avanzado por lo menos mucho en las generaciones que vienen detrás, aunque no todo. Pero seamos realistas, si el Estado no puede pagar todos los cuidados, por lo menos que ayude en una parte. Es que creo que esto es un debate que debería dejar la demagogia fuera porque es la realidad. Pero bueno, es mi opinión. ¿Cuál era la pregunta, Pilar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya le he dicho varias cosas. Yo creo que ya, aparte me conocen y saben que tienen 11 propuestas en medidas de conciliación electorales en yonorenuncio.com, porque nosotras llevamos 10 años analizando con 10 estudios sociológicos la situación de la conciliación y, sobre todo, algo que no pasaba. Cuando yo empecé desde mi renuncia personal a dar voz a estos temas hace 10 años, nadie estaba analizando la conciliación desde el lugar de la maternidad. No se analizaba cómo la maternidad estaba siendo el gran techo de cristal de las mujeres, cómo realmente cuando llegaba la maternidad pues se aumentaba tremendamente la brecha de género y la renuncia de las mujeres a la carrera profesional. Entonces, lo hemos hecho durante 10 años, poniendo en datos. El último estudio ha sido del año pasado y esos estudios no se quedan solo ahí. O sea, cuando nosotras decimos que somos activistas es porque esos estudios y esos datos los convertimos en acción. Y hacemos propuestas y estamos en mesas sectoriales y en comités y estamos haciendo política representando a la calle, a toda la calle. Ya no está aquí mi compañera Pilar porque creo que tenía que salir corriendo al tren, pero... ¡Ah, que estás aquí! ¿Que te vas a quedar en Madrid a dormir o qué? Que no te veía aquí. ¡Ah, que estás aquí! Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo, de las cosas que más me siento orgullosa en este camino de 10 años es haber intentado representar a todas las mujeres. Y eso, quien me conoce, lo sabe. Y si me tengo que sentar a meterle caña, será al gobierno que sea y ahora le toca al que es. Pero empecé con el otro, empecé con otro y seguiré con los que vengan. Sobre todo, si viene lo que parece, imagínate lo que nos queda que luchar. Entonces, eso por un lado, ¿no? Intentando que las propuestas representen al mayor número de mujeres, nos representen a todas, porque hablaban y pedían consenso, ¿no? Os pedía Pilar y las compañeras periodistas consenso, pero yo creo que también hay que pedir consenso a la calle. O sea, más que nunca tenemos que estar las mujeres unidas, porque cuando realmente empecemos a sufrir las consecuencias de lo que viene de Europa y de lo que viene a nivel mundial, entonces sí vamos a salir a la calle juntas. Ahí sí saldremos juntas. Se acerca un 8M en el que yo de nuevo me quedaré parada en Atocha, porque me niego a unirme a ninguna manifestación, porque eso ya se nos está dividiendo. Y bueno, con suerte seguramente el sábado esté en Málaga, que ahí todavía no se divide y vamos todas juntas. Pero bueno, por retomar, lo decía María, la conciliación es un privilegio pagado
Lo vemos en los datos, lo vemos en la realidad, lo vemos en la renuncia de las mujeres que las renuncian porque tienen un coste económico y personal tan alto que no pueden asumir. Y más del 70% de las mujeres han sufrido a nivel laboral, profesional, la maternidad. Es muy fuerte en algún aspecto de su vida laboral. Es que es muy fuerte. Entonces, cuando nosotros hablamos de corresponsabilidad, no hablamos de corresponsabilidad solo en el hogar. Tenemos que entender que esto es un asunto público y social y político. Hablamos de corresponsabilidad en todos los ámbitos y ahí entra también la empresa. Las empresas tienen que ser corresponsables. Hablar de corresponsabilidad social implica todo. Instituciones, agentes sociales, todo el mundo está dentro de la corresponsabilidad con su cuota de responsabilidad. Solo el 13% de las mujeres en nuestros estudios nos dicen que tienen flexibilidad laboral en el trabajo. ¿Qué hacemos con eso? Es que así no se puede vivir. Entonces, claro, llega la palabra, como decía María, la palabra red. ¿Qué pasa? Que nosotros sí que nos hemos dado cuenta de que esa red que a lo mejor teníais, María, se está disipando, se está invisibilizando, cada vez hablamos menos. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenemos tiempo. El 85% de las madres dicen que se sienten solas en la crianza y educación de sus hijas. No tenemos tiempo para socializar en la puerta del colegio, no tenemos tiempo para conocer a la madre que puede recoger a la niña, no tenemos tiempo para saludar a la otra en el baile de la pequeña que me he cruzado y decimos que hacemos las dos aquí, podríamos dividirnos. No hay tiempo. Entonces, la red Yo Cuido, Nosotras Cuidamos, que os invito a descargarla, lo que pretende es hacer match entre las madres, le hemos llamado el Tinder de las madres, porque las madres no queremos ligar, lo que queremos es sobrevivir. Y ese Tinder de las madres lo que pretende es conectarnos para realmente decir, código postal, vivo aquí, ¿quién hay cerca con la filosofía de cuidar y de acompañarnos y de crear tribu y comunidad? Eso que está desapareciendo por una sociedad individualista, por una sociedad productiva, capitalista, que ha dejado fuera los cuidados, siendo el mayor acto, no solo de amor y de cuidado, sino también de producción. Entonces, eso es lo que pretende la red. La red nunca pretende, y lo bueno que tenemos es que como hacemos propuestas, como hacemos estudios, como tenemos un teléfono amarillo de la conciliación al que cada día llaman miles de mujeres, hemos ayudado a 20.000 mujeres en las dudas de asesoramiento legal. Y esto desde aquí, en esta casa, en el Congreso, digo, tiene guasa que esto lo pague una asociación tan pequeña como la nuestra y no lo esté pagando el Estado. El teléfono amarillo de la conciliación. No nos quedamos ahí. Teléfono Yo Me Cuido. Salud mental. No sé quién hablaba de las compañeras de la salud mental, el gran impacto que tiene en la salud mental la falta de corresponsabilidad y de conciliación. Pues teléfono Yo Me Cuido, porque la mayoría de las mujeres hemos asumido, hemos normalizado el estrés, la ansiedad, lo hemos somatizado y muchas veces nos empuja a renunciar. Nos empuja a renunciar el coste tan alto de la salud mental y mirar al lado y ver que no tenemos una pareja corresponsable. Preferimos estar solas. Lo decía hace poco un reportaje muy interesante de Estamos solas y felices. Y por terminar, mira, 3 cosas muy fáciles a las políticas que nos acompañan todavía. Cumplir con las normas que hay que todavía no se han aprobado. Es decir, con cumplir la Directiva Europea 1158-2019 ya estaríamos haciendo mucho. Con vigilar que esas normas que se cumplen se estén llevando a cabo de manera bien, porque lo que ocurre es una cosa, y estamos en el lugar de legislar. No se puede aprobar un Real Decreto Ley 5/2023 con esos 4 días de permiso cuando un hijo enferma, con esos días de permiso por fuerza mayor y con esas 8 semanas no retribuidas, y dejarlo así, o sea, cogió con pinzas. Una norma cogida con pinzas que luego llega la madre, se sienta delante del empresario o empresaria y dice, no, es que eso no, es que no aparece desarrollada, no se ve quién tiene que cotizar, esto quién es la empresa, el Estado, esto cómo funciona. No saben cómo ponerlo en marcha. ¿Y qué hacen? Pues tienen que denunciar, entrar en procesos judiciales que llevan mucho tiempo y coste emocional, y si no, llamar al teléfono amarillo de la conciliación a ver si el equipo de abogadas nuestra la ayuda para que se lo puedan dar. Y entonces es como las madres tenemos que luchar por poder disfrutar los derechos que han sido aprobados en la ley. Tiene guasa otra vez la cosa, ¿eh? Entonces, bueno, básicamente eso. Yo creo que hay mucho por hacer, pero que simplemente con aprobar lo que ya está sobre la mesa daríamos un avance importante. No me importa dejarlo aquí y cerrar porque vamos con un poquito con media horita de retraso. No sé si yo creo que es que solo queda aplaudiros, sí, de verdad, porque nos habéis dado un revulsivo, nos habéis dado un meneo con todo lo que nos habéis contado. Gracias de verdad por venir derrapando, por el esfuerzo que hacéis.
Muchas gracias a las tres. Gracias a las políticas que habéis estado aquí, que os habéis quedado a escuchar. Yo con admiración sé que todas sois muy trabajadoras y que esta es vuestra principal agenda dentro de lo acalorado de la discusión, que también se acalora en muchas ocasiones. Así que gracias de verdad por parte de todas las organizadoras y nos vemos en las siguientes jornadas, que las habrá. Sí, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me encanta, como compartíamos, ver a gente joven. Estos debates, ojalá podamos daros una sociedad mejor. Me entristecía eso de que te preguntase, Laura, cómo puedo hacer para tener un hijo. Se lo escuchamos a demasiadas mujeres. Y dar muchísimas gracias también a Anabel Díez, que sin ella no hubiéramos estado aquí. Llevábamos meses planeándolo y nos ha apoyado y nos ha ayudado en todo. Y muchísimas gracias y espero que el año que viene estemos juntas y juntos aquí para celebrar esto y que los datos que nos dé Lucila son mejor y que, sobre todo, bueno, que os sentéis a hablar todas de distintas ideologías. Para mí es un avance y creo que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias a todas y a todos.